Hola a cada uno de ustedes, mi nombre es Eddie Chávez, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, director de la serie Cine y Derecho que se publica en Editorial Grisley desde la ciudad de Lima, Perú. Vamos a conversar un poco acerca del libro Abogados Jóvenes y el Cine, un libro que ha sido publicado en la casa editora que he mencionado ya hace 5 años atrás, una experiencia que se ha ido manteniendo en el tiempo a través de la serie que lleva dentro de las publicaciones 5 números. Asimismo, aparte de los 5 números, tenemos otras publicaciones que se han llevado también en el extranjero y también en coedición, por ejemplo, en el caso peruano con el Poder Judicial y también con otras entidades públicas, así como privadas. Cabe resaltar que de esta manera se fomenta en la actividad de investigación la faceta interdisciplinaria del derecho. Estas actividades de cine y derecho resultan muy importantes, sobre todo en la escena contemporánea, por varias razones. Podemos mencionar algunas de ellas, ¿no? La importancia, por ejemplo, de poder interpretar y reconocer las imágenes en movimiento. El siglo XXI, en las 2 décadas que están aconteciendo, va mostrando que estamos llevando una vida de cine, ¿no? Cada uno de nosotros porta en sus bolsillos, por ejemplo, un equipo celular que tiene la capacidad de grabar, de fotografiar. Qué importante es entonces que nosotros, además de poder hacer ese tipo de actividades, cada uno como individuo, podamos también interpretar las imágenes. Y en el campo profesional del derecho, el hecho de interpretar las imágenes, de reconocer las imágenes, ¿no? Puede ayudar bastante, por ejemplo, a las facetas profesionales de la investigación, de la actividad probatoria, también de las actividades argumentativas, interpretativas, de la forma de hacerle preguntas a los testigos, en fin. El cine es importante entonces para poder entrenar todas las actividades profesionales que un abogado puede desarrollar. Claro que una faceta del cine también es el entretenimiento, pero la importancia del cine tiene que darse también a nivel profesional. Estos libros, como en el caso de Abogados Jóvenes y el Cine, tienen una metodología. Si bien esta investigación ha tenido un carácter experimental, sí ha tenido una metodología que se delimita de la siguiente manera, ¿no? El derecho en el cine. En este caso en particular, las películas que se han seleccionado para ser estudiadas, para ser desarrolladas en esta interrelación cine y derecho, están delimitadas de la siguiente manera. Los protagonistas principales de las películas que se trabajan en este libro son abogados jóvenes. Y asimismo, los escritores, los investigadores que participan con sus artículos en este libro son abogados jóvenes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la importancia que tiene este tipo de investigaciones tiene una primera fase. La fase más común que puede desarrollar alguien que no es un profesional, por ejemplo, del cine, vamos a decir que es un abogado experto en sus actividades profesionales, es reconocer de esta manera el derecho en el cine. Podemos volver a nuestros lugares comunes, es decir, si uno es profesional del campo penal o del campo civil, hablando de las facetas tradicionales, cuando ve una película, cuando aprecia una película, cuando descubre una película, lo más seguro es que reconozca ámbitos jurídicos y puede interpretar la película, como se dice, las imágenes en movimiento, a través del derecho que ya conoce. Y eso está muy bien, ¿no? Es importante que la actividad que uno lleva adelante, tanto en el entrenamiento en aulas universitarias, tanto en las prácticas pre y post profesionales, también puedan verse acompañadas a través del cine. No solamente tiene beneficios en el campo educativo, ¿no?, como es la enseñanza y aprendizaje del derecho, también tiene beneficios prácticos en el sentido de que cuando uno ve una película, por ejemplo, a un abogado, ¿no?, sea bueno o malvado, por ejemplo, el trabajo actoral de este personaje no solamente está representando a ese abogado. Previamente este actor se ha preparado, se ha informado, se ha asesorado, lo han dirigido también para que desenvuelva esas facetas, y para ello
no solamente ha visto un abogado, probablemente haya visto más de 10, 20 o 30 abogados. ¿Qué significa eso? Que la presentación de las actividades forenses del derecho en el cine no solamente está mostrando una actividad, está mostrando múltiples actividades a través de una imagen. Entonces es importante aprovechar este tipo de recurso para cada uno de nosotros. Lo que queremos mostrar con Abogados Jóvenes y el cine es la posibilidad de que toda persona, en este caso abogado o estudiante de derecho, que tenga la inquietud de investigar o de desarrollar la interpretación de las imágenes en beneficio de la profesión, pueda hacerlo, ¿no? El alcance de las películas, por ejemplo, el día de hoy a través de las plataformas de internet, a través de los servicios que existe ahora, que son múltiples también, permite que uno pueda acceder de una manera más sencilla a una película, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, en estas primeras décadas del siglo XXI, la posibilidad de acceder al recurso cinematográfico se ha potenciado no poco, ¿no? Unas 100 veces, por ejemplo, de los profesionales que hace 20 o 30 años podían acceder a ver una película. El día de hoy la posibilidad es amplia, entonces podemos aprovechar la posibilidad no solamente de ver una película para entretenernos, que es importante también el entretenimiento, el pretexto del entretenimiento también, sino también para poder desarrollar nuestras dotes profesionales. La selección de las películas pueden ser de acuerdo a la preferencia que uno tiene, ¿no? Ya sea desde el campo penal, desde el campo civil, desde el campo algo más específico, por ejemplo, de las técnicas de litigación que pueda uno interesarse en conocer. Y algo muy importante, el cine se lleva bastante bien con la filosofía, que yo pienso que es un elemento muy valioso, por ejemplo, para desarrollar actividades de filosofía del derecho, de historia del derecho, ¿no? Que tienen beneficios superiores, que se ven siempre a largo plazo, ¿no? Pero también el cine busca que a la hora de apreciar las películas uno pueda también beneficiarse a corto plazo. ¿Qué significa? Ver, o sea, cómo un personaje que interpreta un abogado desenvuelva sus actividades oratorias, ver cómo un personaje, ¿no? Un actor que está interpretando a un criminal, la posibilidad de que el abogado espectador a la hora de ver la película pueda también tener las ventajas de los planos cinematográficos, de ver aquellos detalles que son importantes, por ejemplo, para valorar la prueba testimonial, por ejemplo, ¿no? El cine entonces tiene beneficios múltiples para la formación profesional. En el caso de Abogados Jóvenes y el cine, es un libro que ha sido publicado el año 2014, donde se han seleccionado películas que son de fácil acceso. Eso es importante señalarlo en este caso, porque considero que no solamente aquello que se llama cine de autor podría ser lo que se va a preferir a la hora de trabajar cine y derecho, sino también el cine comercial es una herramienta tan igual de buena para poder desarrollar estas actividades interdisciplinarias. Yo pienso que esta película, por ejemplo, Justicia Roja, ¿no? Es de fácil acceso, es para poder encontrarla en una plataforma de internet de manera muy rápida. O por ejemplo la película Legalmente Rubia, ¿no? Y también la película La Tapadera con Tom Cruise, ¿no? Asimismo el escándalo de Larry Flint, otra película que también tiene una connotación jurídica, es también de fácil acceso. ¿Qué quiero decir? En este libro se han trabajado películas elegidas desde el segmento del cine comercial. Entonces, antes de hacer un parteaguas entre cine comercial y cine de arte, considero que aquello que uno encuentra cerca, aquellas posibilidades que uno tiene de acceder a la hora de seleccionar una película, podemos escogerla dentro de aquello que se llama el cine comercial, ¿no? No puede haber, yo creo, ningún prejuicio respecto de preferir cine de arte antes que cine comercial. Yo pienso que las preferencias, ¿no?, más pueden estar dadas desde los intereses profesionales, ¿no? Hay muy buenas películas del campo comercial que pueden ayudarnos a desenvolver los alegatos, por ejemplo. Una película que se me viene a la mente que está comentada en este libro es, por ejemplo, la película Amistad de Steven Spielberg,
basada en un caso real, ¿no? Adaptada, donde se trabaja este conflicto que hay entre el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad personal. Es una cosa muy valiosa, es un caso célebre desarrollado a través del cine. Por ejemplo, el expediente del caso Amistad está en la librería del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, está en el texto en inglés, seguramente muchos lo van a poder disfrutar y apreciar. Pero en el caso de la película se encuentra en una plataforma de internet, dependiendo de los gustos y de las capacidades que uno pueda tener, está subtitulada, está doblada al español, qué sé yo, pues eso puede generar algún tipo de desventaja, pero yo considero que el cine es como una arma masiva para poder acceder al conocimiento y discutirlo. El cine entonces promueve también la dialéctica, ¿no? Las discusiones que existe entre aquellas personas, por ejemplo, que se resisten, ¿no?, a darle el valor que una película tiene frente a las preferencias que pueden tener respecto de los textos escritos. Pero en el siglo XXI no podemos renunciar a poder aprender a apreciar las películas por una razón entre tantas que es muy valiosa. ¿Cuál es esa? Estamos llevando una vida de cine, ¿no? Vemos en la calle, en nuestras casas, por todo lado tenemos pantallas, ¿no? Ya hay un discurso de la democracia en pantallas, ¿no? El celular, la computadora, y tenemos que aprender a desarrollar la semiótica de las imágenes. Los abogados tenemos que participar del uso de las imágenes, no solamente de una manera lúdica, sino también de una manera que favorece las actividades profesionales. Este libro, Abogados Jóvenes y el Cine, entonces retomando el tema, tiene un trabajo desarrollado por profesionales del derecho desde el campo peruano, pero no tiene una visión regional del derecho. Tranquilamente este libro puede leerse y ser aprovechado en otras latitudes, ¿no?, en otros escenarios jurídicos. Si bien en algunos casos tiene algunas notas vinculadas al derecho peruano, también tiene una visión cosmopolita, ¿no? La mayoría de las películas, como había mencionado, son del cine comercial, pero el ángulo de interpretación y de desarrollo es un ángulo desde la cultura hispanoamericana. Así que lo más probable, y es algo muy saludable y que me complace decirlo también, es que este libro se encuentra, por ejemplo, a la venta y ha sido reconocido en librerías de prestigio, ¿no? No solamente en el caso peruano, también se pueden encontrar, por mencionar algunos ejemplos, en Colombia, en México, en España. Y bueno, qué importante también manifestar de esa manera que un trabajo jurídico peruano, hecho por peruanos, se pueda también discutir en otros escenarios. Muy bien. En este caso del libro Abogados Jóvenes y el Cine, como su título lo menciona, y ya lo hemos referido también, la delimitación se da en que los protagonistas de las películas elegidas son jóvenes, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace es decir, ¿a qué te refieres cuando hablamos de jóvenes, ¿no? Tomando las ideas del filósofo Julián Marías, ¿no?, podríamos delimitar el espacio de juventud. Es una delimitación, pues, naturalmente que se puede discutir, ¿no?, cronológicamente hablando, entre las edades de 15 a 30 años. Un promedio de edad tomando como referencia el acceso a la escuela de Derecho en las universidades peruanas, se dan entre los 16 y 17 años, hablando de manera clásica, ¿no? Naturalmente hay otras formas y otras etapas que no tienen por qué ser limitantes para acceder a estudiar Derecho, ¿no? Uno lo puede hacer también mayorcito. Pero en el caso de este libro sí está identificado con estudiantes, ¿no?, con jóvenes. Y una de las preguntas que uno se hace a través del cine, ¿no?, ¿cuál es la mejor edad para tomar una decisión de qué quiere ser uno en la vida, ¿no? O sea, está bien escoger a los 15 o 16 años el hecho de decir yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto. Es una edad difícil para una decisión tan importante, ¿no? Y son cosas que se discuten acá en el presente libro. Otra de las cosas que también se desarrollan en el libro es cómo son los abogados jóvenes, ¿no? O sea, ya tienen claro lo que el ámbito profesional en el cual se van a desenvolver, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta que se trata de desenvolver y desarrollar en este libro es cómo
estudian los jóvenes, ¿no? ¿Qué libros leen los jóvenes, ¿no? que están estudiando en la universidad? Y también a través de ejemplos no estrictamente jurídicos se desarrollan en esa etapa de la vida los dilemas que uno tiene con otras personas de otras generaciones, ¿no? Estos dilemas entre jóvenes y viejos, por ejemplo, ¿no? Cómo prefiere el mercado escoger a sus abogados, ¿no? Un abogado joven, un abogado viejo, todas estas cosas se discuten a través de las películas. Recomiendo una película, voy a aprovechar el momento. Hay una película que se titula 18 otra vez, ¿no? Es una discusión entre entre un joven de esa edad con un padre autoritario que ya buscaba perfilar qué tenía que hacer cuando termine la universidad, por ejemplo, ¿no? Y ocurre una serie de eventos donde intercambian situaciones, ¿no? El joven de 18 se convierte en su padre y su padre se convierte en el joven de 18 y ven cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Y cómo el joven ve como una dictadura aquellas cosas que el padre le pide, y finalmente el padre recién entiende al ser joven nuevamente cómo la perspectiva, ¿no? de su hijo es distinta y no quiere seguir los pasos de su padre, ¿no? Recomiendo esta película 18 otra vez. La otra película que recomiendo, que no es estrictamente jurídica, Día de Entrenamiento, ¿no? Con Ethan Hawke y Denzel Washington, para ver cómo se entrena, ¿no? Un joven que ingresa a la actividad policial, por decir un ejemplo, y estas cosas que son preliminares de la relación cine y derecho muestran estos dilemas que tiene uno cuando acaba la universidad, que tiene uno cuando empieza en su primer trabajo, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de textos jurídicos que sí se han preocupado por este espacio, ¿no? O sea, mi primer juicio oral, cómo alegar la primera vez, cómo escribir tu primera demanda, ¿no? Esto también se puede trabajar a través del cine, así como se ha hecho en el libro. Y los textos de juventud jurídica, ¿no? O sea, cuando uno está en la universidad, en estos tiempos se enfrenta a la abundancia de información. Uno tiene que aprender a discriminar qué cosas va a leer. Hay una cantidad inmensa de información el día de hoy, ¿no? Hay textos pues que, voy a decirlo de esta manera, nos hacen perder el tiempo, creo yo. Hay buenas lecturas y hay malas lecturas. Y en este caso la relación profesor-estudiante es vital para que podamos escoger de la mejor manera, seleccionar de la mejor manera los textos como vamos a empezar a estudiar derecho. Recomiendo un solo texto, y acá hay una serie de sugerencias que se dan en el libro. Por ejemplo, para empezar a estudiar derecho constitucional, no es algo conocido, pero se utiliza también en el libro para recordarlo, es Cómo estudiar derecho constitucional, de Domingo García Belaúnde, ¿no? Que también ha sido publicado en Editorial Grisley, y es una manera de identificar, ¿no? que hay ciertos manuales o textos históricos que nosotros tenemos que aprender a reconocer para poder empezar nuestros estudios jurídicos. Bien, asimismo voy a darle algunas sugerencias, ¿no? Son mínimas, para invitarlos a ustedes a que puedan adquirir el libro y también hacer sus propias apreciaciones, y más adelante sus selecciones de las películas que les vaya a interesar de acuerdo a los intereses profesionales que van teniendo, ¿no? Recomiendo la película La Tapadera con Tom Cruise, ¿no? Esta está comentada acá en el libro. La película Clave Roja también, ¿no? También con el mismo actor de La Tapadera, ¿no? Es una película de justicia militar, ¿no? Donde un abogado joven se encarga de la defensa de los acusados, ¿no? En el caso de La Tapadera, ya mencionada, también un abogado joven que se enfrenta a una organización criminal montada detrás de un estudio jurídico. Luego, en el escándalo de Larry Flynt, también comentada en el libro, nuevamente a una, vamos a decirlo así, superestrella de los medios de comunicación, en este caso escritos, como Larry Flynt, escoge un joven abogado para que lo vaya a defender ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿ya? Y una película que gusta mucho, sobre todo a los que les interesa el derecho penal, es la película Fractura, ¿no? Con Anthony Hopkins y Ryan Gosling,
donde se discute de manera paradigmática esto que está trabajado bajo el aforismo romano del nem bis idem, ¿no? ¿Ya? Asimismo, la película mencionada Amistad, ¿no? Amistad, en un caso histórico, como ya lo había mencionado, que enfrenta el derecho de propiedad frente al derecho de la libertad individual. La otra película que recomiendo es Una acción civil, ¿no? Nuevamente, un abogado joven, John Schlichtmann, ¿no? Que está interpretado por John Travolta, ¿no? Un abogado en realidad al que le gusta bastante el litigio, ¿no? Y termina involucrándose en un caso de temas ambientales, ¿no? Donde una corporación con mucho poder, ¿no? Tiene un staff de abogados poderosos frente a este John Schlichtmann, ¿no? Que tiene un estudio jurídico pequeño. Es un enfrentamiento entre dos grupos de poder, ¿no? Por un lado una corporación y por otro lado la sociedad en su conjunto afectada por la contaminación ambiental, donde este abogado joven pues se va a enfrentar a una eminencia, ¿no? Del foro norteamericano, ¿no? Jerome Fasher, interpretada por Robert Duvall, ¿no? Entonces hay una serie de películas donde el dilema que tiene un abogado, ¿no? En sus primeros casos, un abogado que desarrolla actividades por primera vez, se enfrenta a lo que se llama la falta de experiencia, de pronto la falta del consejo de un sabio, ¿no? Alguien que haya transitado por esos caminos mucho más y mucho antes, y donde uno reflexiona y finalmente tiene que hacer la integración entre lo que se ha aprendido en las aulas frente a lo que se va a desarrollar en la actividad profesional, ¿no? Voy a leerles un párrafo para que, ¿no? Que forma parte, ¿no? Dos párrafos les voy a leer que forman parte de las ideas que se encuentran en el libro, ¿no? Esta está basada en la película Legítima Defensa, ¿no? Donde un joven Matt Damon se acompaña con esta superestrella de Hollywood, Danny DeVito, ¿no? Matt Damon interpreta a un abogado joven sin experiencia y Danny DeVito está interpretando en la película Legítima Defensa a lo que se conoce como un tinterillo, ¿no? Es una persona que ha fracasado 6 veces en el intento de lograr su titulación como abogado, ¿no? Pero en los hechos, en la película se ve que conoce bastante de las actividades procesales, del día a día en los tribunales, y hay algo muy paradójico, ¿no? En la película Legítima Defensa, ¿no? Matt Damon era un estudiante destacado de la escuela de leyes y él consideraba que a la hora de terminar sus estudios, pues lo que le avisoraba era éxito, ¿no? En la actividad profesional, y se va dando cuenta que hay cosas que no le habían terminado enseñando, que él también no había terminado desarrollando cuando era estudiante, y que va a aprender de este personaje interpretado por Danny DeVito, ¿no? Que a la larga es un tinterillo. Entonces hay una frase que el personaje de Matt Damon dice en la película, ¿no? Que es la siguiente: me sé de memoria el expediente de mis clientes, me he leído todos los libros de derecho, ¿no? Tanto de procesal, tanto de teoría, pero miro a la sala de audiencias y sé que aún no he nacido, ¿no? Eso es una frase muy paradigmática de la película. Bien, y la otra, que es señalada por un abogado de una corporación, por Leo Drummond, dice, ¿no? Un abogado joven es siempre un abogado hambriento. Son cosas que se encuentran en la película que merecen atención, interpretación, para ver los dilemas que un abogado joven enfrenta. Los invito a cada uno de ustedes a que puedan continuar la lectura de este libro, Abogados Jóvenes y el Cine. Muchas gracias.